Para finalizar el día, me gustaría hacer la presentación de Claudio Naranjo. Como todos sabemos, la educación es uno de sus grandes temas. Él es un referente obligado al hablar sobre la conciencia. En algún momento, él dice, cada eneatipo, hay 9 tipos, tiene una forma concreta de percibir la realidad y ninguno de nosotros la percibimos tal cual es. Él es psiquiatra, pionero en la integración de la psicoterapia y las tradiciones espirituales. Fue fundador de la Fundación Claudio Naranjo en Barcelona. 45 años dirigidos al desarrollo de herramientas para el autoconocimiento y la autotransformación en 3 continentes. Y resalta la importancia entre el autoconocimiento y la transformación. Es un excelente momento para terminar este día con las reflexiones de Claudio Naranjo, autor e impulsor del Eneagrama. Este Eneagrama que representa una herramienta psicológica para el desarrollo personal. El tema que comparte con nosotros, competencias existenciales en la educación para un mundo más sano. Demos un fuerte aplauso a don Claudio Naranjo. Agradezco mucho la oportunidad de hablar de este tema, porque hace ya muchos años que esto de cambiar la educación se me ha vuelto una pasión. Le he buscado distintas fórmulas, no porque sean diferentes, tanto como por tratar de explicar mejor una visión que no es propiamente una visión intelectual de las cosas, porque principalmente a mí me parece que peca la educación de ser demasiado intelectual. Yo siento que mucha gente no percibe la educación como algo que esté fundamentalmente el mal en el mundo. Le echan la culpa a la economía, le echan la culpa, bueno, y no es que no tenga la culpa la economía, el militarismo, qué sé yo, hay cosas que parecen que fueran los malos de la película, pero se piensa en la educación como una institución bien intencionada, y yo pienso que o debemos interpretarla como una institución estúpida, que sería contradictorio que se proponga educar, o como una institución que obedece a un propósito maligno. Y cuando yo hablo con los burócratas de la educación, como los ministros de educación de distintos países, me parece que yo estuviera equivocado con esto, que estuviera demonizando la educación, hablando de una educación perversa, cuando la gente que me encuentro, y los educadores mismos sobre todo, son gente bien intencionada. ¿Cómo es que tanta gente bien intencionada funciona como parte de una actividad que tiene tan malas consecuencias, que le roba la vida a la gente joven para meterlas en una situación casi policial, obligarlos a aprender cosas sobre 1000 cosas, sobre toda clase de cosas que están en las enciclopedias, que están en la Wikipedia, que están en Google. En la era de la información, la educación debía ser otra cosa que dar información. Nuestros problemas no son que estemos mal informados. Nuestros problemas, y el mundo tiene
muchos problemas y el mundo es un gran problema de mil caras que no se pueden interpretar como resultado de mala información, sino que como resultado de poco sentido de los valores, poco altruismo, poca sensibilidad, poca compasión, poca sabiduría. Son muchas las carencias de los seres humanos. Nos faltan muchas cosas, tenemos muchos vicios. Mientras más progresa técnicamente y tecnológicamente el mundo, más hace falta que hubiera habido un desarrollo ético. Pero parece que mientras aumenta el conocimiento técnico, disminuye la capacidad ética. Más criminal es el orden en que vivimos, aunque prohibido esté decirlo. Yo pienso que la solución al problema del mundo tiene que venir de un cambio de conciencia, y que ese cambio de conciencia podría partir de la educación y de la crianza, porque después ya es muy difícil que nos cambien. Somos muchos en el mundo, muchos, no solo en números, sino que en culturas, valores, y nadie quiere que lo cambien. En la educación, serviría la educación para algo si nos ayudara a evolucionar, si nos ayudara a volvernos en seres humanos de verdad. No nos damos cuenta cómo perdemos nuestra humanidad. Se habla de violencia, por ejemplo. Es cierto que una política violenta, el nacionalismo, los estados soberanos que no hemos trascendido todavía, todo esto supone guerras y la gente que va a la guerra se pone violenta. Además que le encuentra una salida a su violencia, algunos que ya vienen medio preparados para la violencia. Es difícil concebir que vaya a cambiar el mundo sin cambiar las instituciones, pero ya llevamos miles de años de querer cambiar el mundo con la política y no se ha conseguido con las mejores intenciones. Yo creo que falta luz, falta inspiración, falta comprensión profunda de las cosas, sabiduría y humanidad. Entonces, mi interés en cambiar la educación es para llegar a un mundo mejor. Y a veces lo digo, le pongo el marco a mis ideas de trascender la mente patriarcal, trascender la sociedad patriarcal, la sociedad que llamamos la civilización. La civilización es una sociedad, una forma de sociedad que se estableció hace unos 6.000 a 7.000 años, en que dominan los machos de la especie, ya se habrán dado cuenta, sobre todo en México. Los machos dominan muy fuertemente. Pero el patriarcado no es solo la discriminación de la mujer o la desvalorización o la explotación de la mujer. El patriarcado es también la opresión del niño. Dentro de la familia, como dice la ley romana, al hablar de, ¿cómo se dice? Patria potestad. Existe la institución antiquísima de que el hombre es el dueño de la mujer y de los hijos, el dueño. Cuando uno es dueño de algo, ese algo se vuelve una cosa. Los que tenían esclavos en Estados Unidos, por ejemplo, trataban a los esclavos como si fueran cosas. Al comprarlos, al tratarlos como mercancías, perdían la posibilidad de sentirlos como humanos y tratarlos como humanos. Entonces, este régimen tan antiguo que le da autoridad al hombre sobre la mujer y sobre el niño y rompe un equilibrio natural, amoroso,
en la familia es un orden que yo creo que ha persistido, aunque patológico, ha persistido a pesar de los altos ideales de todas las religiones. Las religiones han comprado el mundo patriarcal, o el mundo patriarcal se ha tragado a las religiones. No han querido o sabido poner en juego, cuestionar. No habrían podido persistir las religiones si no hubieran aceptado el orden dominante tan fuertemente a través de la historia. Pero no quiero extenderme en lo del patriarcado, solo en este principio, en esta idea de que si en el mundo hay violencia, esa violencia deriva de la violencia de cada hombre en su casa sobre la mujer y sobre el hijo. Y que si hay una falta de compasión en el mundo, esa compasión es desvalorizada, aunque se le escriban himnos de alabanza y que se den conferencias sobre ella. En la práctica la compasión es explotada, idealizada pero no practicada mucho. Yo creo que los hombres nos volvimos seres depredadores hace mucho tiempo. En lo que se llama en la prehistoria el neolítico, fue una época en que se descubrió la agricultura, estaba el espíritu de la mujer, dominaba en todas las cosas, se hicieron sedentarios los pueblos por este aglutinante que es la mujer, que se relaciona más con el grupo como en forma solidaria que el hombre. Pero algo pasó que no se entiende muy bien, pero que parece que la teoría más apropiada fuera la del hambre. El nacimiento de la agricultura en un centro o en una zona que fue del África del Norte hasta Ucrania, más o menos, a través del Medio Oriente. Esta zona ya no dio abasto y pasaron hambre las poblaciones y empezaron grandes migraciones de estas personas que tenían su agricultura propia y que tuvieron que ir a volverse piratas de los pueblos que habían nacido en torno a los grandes ríos. Entonces, los egipcios, los babilonias, recibieron el influjo de estos depredadores, de estas poblaciones hambrientas que habían aprendido a sobrevivir violentamente, que habían llevado sus impulsos de cazador a impulsos de cazadores de hombres. Entonces yo creo que la civilización nació de este accidente histórico del hambre, del calentamiento de la tierra que tuvo lugar al origen de la civilización después de la era de los grandes diluvios y el derretimiento de los glaciares. Nos volvimos una de las especies más peligrosas del globo y creíamos que esto era una buena cosa hasta que ya no tenemos otros pueblos que conquistar y nos estamos devorando a nosotros mismos. Nuestro espíritu de conquista ya no tiene límites que traspasar. Nuestro espíritu de conquista se nos ha vuelto competitividad, espíritu hegemónico, espíritu conquistador excesivo. Bueno, a eso me quiero referir cuando digo que la educación perpetúa este mal. La educación dice que quiere transmitir los valores de nuestra generación a la próxima, pero no se da cuenta que transmite nuestras plagas también. Y nuestras plagas, invisibles para nosotros mismos, son fatales porque van volviéndose peores. Entonces, a veces digo que necesitamos una educación para trascender la mente patriarcal, que es no solo el machismo externamente considerado, sino que el dominio de una parte de nuestro cerebro, que es la mente racional, hasta el punto de que vivimos una especie de imperialismo de la razón,
donde el amor cuenta poco y menos cuenta todavía el instinto. Eso que heredamos de los animales, que es como una serpiente interior sabia que llevamos en nosotros cuando se trata de la regulación de la vida. Es como si tuviéramos lo que los biólogos llaman el cerebro reptiliano, el cerebro primitivo, en una cárcel, en el subterráneo de nuestra mente encerrada. Y porque no tenemos esta sabiduría organísmica, porque no tenemos esa inteligencia del cuerpo o de la instintividad que acompaña el cuerpo, padecemos de toda clase de males emocionales. En lugar de seguir a nuestros instintos, se nos han transformado los instintos reprimidos, inocentes que hemos criminalizado, se nos han transformado en pasiones, en bajas pasiones. Si no tenemos fe en nuestros instintos, pareciera que tuviéramos más fe en el dinero, en el poder, en el aplauso y otras cosas que no nos dan mucha felicidad, sino que crean bastante infelicidad colectiva. Pero hay un dicho que dice, mejor encender una llama, encender una antorcha que hablar mal de la oscuridad. Es interesante comprender las patologías y no solo interesante, yo creo que tenemos que reconocer la malfunción, lo que anda mal, comprender de raíz nuestros males para remediarlos. Pero cuando se trata de educación, lo que más hay que deshacer de la forma como hemos sido criados por la educación tradicional y la crianza tradicional, lo que más hay que deshacer es el subdesarrollo. Es como si hubiéramos sido educados solo para aprender cosas sobre el mundo externo, y a pesar de que Sócrates, famosamente siguiendo el oráculo de Apolo, en su época se propuso demostrar que nada había más importante que el conocimiento de uno mismo, a pesar de que se eleva en las mentes de la gente que pasa por las escuelas, se le eleva un monumento a Sócrates, no se sigue su buen consejo de que la educación incluya el autoconocimiento. A lo más se enseña psicología, que poco tiene que ver con el proceso vivo del autoconocimiento. Conocerse a sí mismo, sin embargo, es muy importante para descubrir ese mal que podríamos llamar nuestro ego, nuestra personalidad más baja, nuestro yo pequeño. Queremos pasar de nuestra identidad pequeña a algo más grande que somos en realidad o en el fondo. Pero necesitamos de cierto conocimiento, de cierto reconocimiento del problema para poder hacer esa transición. Y de ahí el tema no solo del autoconocimiento, sino el tema de la recuperación del amor, de los cuales quiero tratar en estos minutos. Al hablar de competencias existenciales, decir que el amor es una competencia existencial, que el autoconocimiento sea una competencia existencial, quiero tomar esa palabra competencia, que viene de hacer bien cosas objetivas en el mundo externo, como hacer bien las cosas que hay que hacer, cumplir bien los servicios que uno deberá aprender a cumplir en la vida, no solo para servir, sino para sobrevivir también. Entonces, ese término que es competencia, que se aplica tanto en el terreno de la educación, a las capacidades de comunicación o a las habilidades técnicas, lo
estoy aplicando a ciertas capacidades que son lo más profundo del ser humano y que queda postergado en la vida ordinaria y en la educación que recibimos. Por ejemplo, en este Congreso se habla de una voluntad de un mundo más compasivo. ¿Cómo es que somos tan poco compasivos cuando hemos sido educados para ser buenas personas? ¿Cómo es que nos falta compasión después de 20 siglos y más del nacimiento del cristianismo? ¿Cómo es que la religión del amor ha tenido como resultado una civilización violenta? La sociedad cristiana occidental, como le llama Toynbee, ha ido de una violencia en violencia creciente. ¿Cómo es que ese ideal del amor no ha logrado éxito? A mí me parece que porque no se entiende cómo hacerlo. ¿Cómo se puede educar el amor? No a través de la obligación. Iván Illich, que los mexicanos conocerán bien, el gran teólogo, antropólogo y otras cosas, decía, sobre todo en una larga entrevista que se le hizo poco antes de su muerte, decía que creía que en el mundo moderno existe un refinamiento del mal, que se ha perfeccionado, entre otras cosas, el mal, y que eso, él que fue un experto en la historia de la Iglesia, él lo atribuía a la Iglesia medieval. Decía que el empeño de la Iglesia, el empeño inquisitorial de la Iglesia, es que hay que ser como Cristo, hay que ser cristianos en la forma como Dios manda, que es esa voluntad de bien la que produjo el mal. Porque esas cosas como el amor o el espíritu cristiano se transmiten por contagio, pero no se transmiten por dictados autoritarios. Entonces, ¿cómo se puede cultivar el amor, ese gran tesoro de la humanidad, tesoro escaso? Todos querríamos que nos importaran más los demás, pero sabemos que vivimos en un mundo bastante duro. Es difícil encontrar gente verdaderamente altruista. Cada persona está enfrascada en lo suyo y llega a ser uno de los problemas del mundo, que la gente no se une en torno a algo más grande, como siquiera el bien común. A mí me parece que una condición para el amor al prójimo que predica el cristianismo se encuentra fácilmente, se descubre en la fórmula: ama al prójimo como a ti mismo. Porque es como en esas fuentes en que de la parte alta central llega el agua a la bandeja siguiente y de ahí refluye más allá. Verdaderamente, como en la frase tan repetida, ama al prójimo como a ti mismo, el amor al prójimo requiere de amor a sí mismo, requiere de amor a uno mismo. Y no sabemos nosotros cuánto poco amor nos tenemos a nosotros mismos. No sabemos distinguir el amor del egoísmo. Les reprochamos a los niños ser egoístas cuando en realidad los estamos reprimiendo su vida natural instintiva. El mandato patriarcal, ese espíritu que se transmite de generación en generación de cómo hay que ser, es un mandato contrario al placer, es un mandato contrario al eros,
el amor más fundamental, el amor más propio de nosotros como seres biológicos, que compartimos con los animales. Tenemos demonizados a los animales, pero es una cosa tan absurda como si demonizáramos a las plantas por querer alcanzar el agua con sus raíces o si volver sus flores hacia el sol. Es algo equivalente al instinto animal, los tropismos de las plantas. Nadie pensaría que son dañinos estos tropismos. Pensamos que estos tropismos son parte de una sabiduría de la naturaleza. ¿Y por qué no pensamos que el instinto humano también es una sabiduría de la naturaleza? Los así llamados primitivos conciben el alma de manera animal. Aquí el nahual, en México, entre los egipcios, los dioses con caras con cuerpos de animales, también en los pueblos, la civilización más antigua, Sumerio, Babilonia, los dioses representados medio humanos, medio animales. Los animales fueron originalmente exaltados como algo que es cercano a lo divino, pero llegó un momento en la historia de la civilización en que nos volvimos contra la naturaleza, explotamos la naturaleza, criticamos la naturaleza externa, la naturaleza interna también, y nos educamos como personas que no deben obedecer al placer, deben obedecer al deber. No a tener un equilibrio entre el placer y el deber, a gestionar el conflicto entre el placer y el deber, como si fueran dos partes de nuestra naturaleza. Hay un encarnizamiento contra el animal interior que llevamos todos en nuestra mente, que no es otra cosa que el niño interior. El niño dentro de nosotros está aplastado por una ética puritana, por una ética austera, una ética que seguramente viene de un tiempo en que pasamos grandes hambres y tuvimos que renunciar a nuestras satisfacciones. Entonces, el amor es un gran don, pero es un gran problema. Freud demostró con cuánto la relación que tenemos con nosotros mismos de perseguidor y perseguido, de acusador y acusado. Cualquier persona que empieza a entenderse a sí misma entiende cómo se deprime, no en el sentido de que sufre depresión, sino que se deprime, se reprime, se desvaloriza, se odia en el fondo a sí mismo, se culpa. Aprendimos a través de las generaciones a culparnos, a echarnos la culpa y a ser manipulados a través de la culpa y el deber que se desprende de la culpa. Entonces, este modelo freudiano de la mente con el superyo y el ello, el superyo y el infrayo, que es como la parte instintiva, se toma como que si fuera la salud. No es la salud. La salud sería la integración de nuestras partes internas, la integración de nuestro cerebro mandón, nuestro cerebro racional normativo y de nuestro cerebro materno que heredamos de los mamíferos, el cerebro medio, que es el que establece la relación yo-tú, en que establece la identidad de sí con el otro, con la cría primero, pero potencialmente los humanos, con cualquier otro, con la humanidad. Entonces se quiere desarrollar el sentimiento del otro, se quiere desarrollar la bondad, se quiere desarrollar el altruismo, se quiere que tengamos más empatía, en el fondo más amor materno, pero al mismo tiempo se desvaloriza a la mujer y con eso lo materno. Y no solo eso, sino no se permite la base de este amor al otro, que es el amor empieza por casa. No se sabe
Apenas la psicoterapia ha ido reconociendo cómo devolverle a las personas el amor por sí mismas, el respeto por sí mismas, el aprecio por sí mismo, el exorcismo de tantas culpas irracionales, de tantas culpas que son como venenos que hemos debido tragar a través de la crianza y la educación, en forma de prohibiciones y tabúes. Entonces, una competencia que deberíamos cultivar es esta del amor materno, el amor empático, el amor benévolo, agape, como dice el cristianismo. Pero al mismo tiempo, el eros, el amor animal, el amor instintivo, el amor placer, el derecho al placer. Debemos descriminalizar el placer. Pero para recuperar esta competencia, las personas normalmente han debido hacer mucha psicoterapia, han debido tener la ayuda de alguien que los acompaña en el proceso de descriminalización que los hace como desencogerse. Y eso se podría hacer en la educación, se debería hacer en la educación. Y sin embargo, la educación sigue repitiendo el viejo modelo. Es una educación persecutoria, una educación basada en el modelo patriarcal de que quiere que seamos ante todo obedientes. Obedientes y ser como animales es ser malo. Hay niños buenos, hay niños malos. Pero los niños buenos no son los que saben amar. Los niños buenos es los que se dejaron programar por un sistema. El niño bueno no llega muy lejos. El niño bueno no es muy bueno. El niño bueno es uno que siempre reprime lo que no calza con la imagen de niño bueno. En la psicoterapia nos especializamos los terapeutas en ayudar a los niños buenos a no ser tan buenos, para que así puedan llegar al amor. La educación no ha hecho suya esa tarea. Yo digo que hay tres amores, el eros, caritas y lo que Platón y Sócrates llamaban filía. El amor que se da en la amistad, por ejemplo, no es ni erótico ni es protectivo. Es un amor que admira, un amor que respeta, un amor que se siente atraído por valores. El amor a los valores. Ese es un amor que genera valores. Si yo admiro a alguien, si quiero la compañía de alguien, es porque es como si este alguien se vuelve un poco un maestro para mí. Sin saberlo conscientemente, me parece como que por ahí me llega cierta luz, me llega cierta inspiración, cierto conocimiento de cómo ser de una manera que yo percibo como válida, pero que a mí me falta. Amor apreciativo, podemos llamarlo. Pero el amor apreciativo por los demás humanos es relativamente limitado si se compara con a lo que puede llegar el amor admirativo. El amor caritativo va desde la propia familia potencialmente al infinito, como en las personas que llamamos santos, que aman a la humanidad o que aman sin condiciones. El amor admirativo es más fácil sentir hacia ideales o hacia lo divino. Es lo normal, es el entusiasmo, como la palabra dice. Entusiasmo tiene que ver con lo divino, el entusiasmo por las cosas superiores. ¿Dónde está el entusiasmo por las cosas superiores en nuestro tiempo? Se dice que hemos sufrido una pérdida de valores. Había una época en que se hablaba de la belleza, de la bondad, de la justicia.
la búsqueda de estos valores, la búsqueda de la verdad, la búsqueda de la belleza, la búsqueda de justicia, hoy en día no abundan tanto. Es como si había más banderas levantadas por ideales en el pasado. Ha habido una especie de pérdida de entusiasmo en toda clase de valores. Yo creo que se ha debido al ocaso de la cultura patriarcal, porque estamos viviendo en la era patriarcal, pero estamos viviendo en las postrimerías de la era patriarcal, y que ha perdido mucho relevancia la figura del padre, tanto en la familia como en la patria y como autoridad religiosa. Pero la consecuencia de la desvalorización del padre en la familia o en nuestra familia de origen es que hemos perdido la capacidad de relacionarnos con una buena autoridad. Hemos tenido tan mala autoridad en el mundo a través de tanto tiempo, a través de la pasión de mandar de los que más mandan. Hemos desarrollado una alergia hacia, no solo hacia el obedecer, sino hacia el reconocer al otro como válido o como grande. Nos hemos vuelto despectivos. Pero uno sale perdiendo, porque para que el mundo sea grande uno tiene que hacerse chico. Para tener la capacidad de reconocer a los héroes, uno tiene que hacerse poeta. No todos somos admirativos, pero es, como decía Kierkegaard, hay héroes y hay poetas. Yo soy poeta, yo por lo menos valido a los héroes. Hay gente que sabe reconocer los valores en otros, que sabe reconocer lo bueno, lo grande. Importa. Es como menos que humano una persona que no mira un poco hacia arriba. Tenemos ese amor que mira al cielo, el amor admirativo, tenemos el amor que mira hacia abajo, hacia los que necesitan, el amor caritativo, y tenemos el eros que va hacia adelante, según la sabiduría instintiva. Y los tres son como un sistema. Si falta uno, es como que cojea el amor. En una relación amorosa incluso, en una relación de enamorados, si falta el respeto, si falta el aprecio, el amor ya se empobrece, se hace más superficial. Tiene que haber un aspecto protectivo, tiene que haber un aspecto de placer. Y el aspecto apreciativo. Eso se llamo yo tres competencias, estos tres amores. Es como si, así como tenemos tres receptores para el color en la retina, y aunque haya infinitos colores, todos se pueden construir con estos tres receptores o con los tres pigmentos básicos que usa la industria del color, la industria química. De manera semejante, los puntos en el espacio son infinitos, el espacio mismo es infinito, pero el sistema de coordenadas solo requiere tres dimensiones. El espacio en que nos movemos tiene tres dimensiones, las dimensiones cartesianas, y en el amor es así, como que hay estos tres componentes, la componente placer, la componente respeto, que va hasta la adoración, y la componente caridad, bondad. Pero, ¿cómo se puede llegar a los amores sin entrar en el problema del desamor o del contraamor? Nos ha herido la vida, nos hemos vuelto egoístas, nos hemos vuelto
resentidos. Es muy difícil superar las heridas de la infancia. La mayor parte de la gente no es tanto lo que ama como lo que tiene sed de amor. Nos faltó el amor, es como si fuera una carencia que se repite de generación en generación. A los padres no le alcanzó completamente el amor como para dar tan generosamente a sus hijos. No les alcanzó para ellos mismos y para sus hijos. Los hijos sienten que les faltó maternaje, o tuvieron un padre ausente, o tuvieron un padre violento, o una madre que estaba al servicio de un padre violento. Toda clase de situaciones nos hirieron y reaccionamos a esta herida con una añoranza del amor que no recibimos. Sufrimos de malos recuerdos, sufrimos de las heridas del amor y sufrimos de una sed de amor que no nos ayuda a volvernos más amorosos. No nos damos cuenta de la trampa, de que cuando uno quiéreme, anda por la vida con el queriendo seducir o queriendo impresionar o queriendo inspirar lástima. Tenemos 1000 maniobras para que la gente nos quiera, pero mientras estamos ocupados en eso, estamos distraídos de cultivar nuestra capacidad de amor, nuestra capacidad de amar, que empieza por nosotros mismos. Si yo no me amo, ni todo el amor en el mundo me va a significar nada. Es como cuando un raquítico recibe vitamina D de adulto y ya los huesos los tiene deformados. Pasó el momento para nosotros de recibir el amor que nos faltó de niños. Pero podemos encontrar nuestro ser, podemos encontrar nosotros mismos, podemos nosotros desarrollar la capacidad de amar y de amarnos a nosotros con nuestras carencias incluso. Así que es muy importante que la educación se ocupe del amor, no tanto de la moral. Se habla de que la educación debía ser primariamente, que lo que más le falta a la educación es la ética. Es un pensamiento razonable, pero lo que llamamos ética es una ética autoritaria. No harás esto, harás aquello, esto es obligatorio, a eso está prohibido. Y todos estos mandamientos de lo que tenemos que hacer o lo que no tenemos que hacer servirán para la vida colectiva, pero no nos sirven para volvernos realmente buenas personas. La ética no debía ya pretender ser una ética normativa, la ética del futuro, del mundo que queremos, que no será un mundo autoritario, sino un mundo verdaderamente democrático, un mundo más horizontal. No podrá ser una ética basada en la amenaza del castigo y en el castigo. Hay un tipo de mentalidad que piensa que la mejor forma de solucionar cualquier problema es la amenaza y el castigo. Y un semántico americano llamado Lakoff lo llama el modelo del padre severo o la ideología del padre severo. Dice él él ha estudiado mucho a los conservadores norteamericanos y encuentra que en ese movimiento político las personas son grandes defensores de esta visión del padre severo. Si el niño se porta mal, castigarlo más duramente. Si el alumno no rinde, se lo expulsa del colegio. Si alguien hace algo mal, a la cárcel. Si no se arregla en la cárcel, se lo mata. O si el crimen es demasiado grave. Es como una ideología de que el castigo funciona mejor que ninguna otra cosa y que se basa en la apariencia de que efectivamente tiene un efecto muy rápido. Uno puede enseñarle a un niño a portarse bien a fuerza de castigos, pero eso no es bondad, eso es robotización.
La bondad tiene que nacer de la libertad. Kindness has to be born out of liberty, out of freedom. Entonces, So yo digo que la educación debe ocuparse más that education de la virtud que de la moral. dedicate itself more to virtue La virtud than es morals. Virtue algo que reposa en nuestra bondad intrínseca. in our intrinsic, Debemos in our intrinsic llegar a cuestionar esta idea tan challenge this idea universal, casi universal, almost universal, de que that somos seres mitad buenos y mitad malos, good and have por lo bad tanto tenemos que premiar la bondad y castigar la maldad. kindness and Hasta cierto punto hay algo de eso, pero there's something el daño que hace esa idea that this idea es un daño que ya conocieron quienes redactaron la historia known by those who de la caída del paraíso. fall of man from paradise. Quisiéramos comer del fruto del conocimiento del bien y del mal Of the fruit of the knowledge of good and evil, y nos volvíamos seres que juzgan and then y que tratan de premiar la bondad y de no ser malos, reward y de tanta intención de ser buenos y no malos nos volvemos peores y peores. being evil, then we get worse and worse and Bueno, veo que se me dice que that I'm being told el tiempo se me ha terminado. He hablado de 3 competencias y esto es cierto, si interpreto bien. Quería hablar de no solo del autoconocimiento, sino que 3 formas del autoconocimiento. Lo trataré de dar en... try to give that ¿Tengo 3 minutos, 5 minutos? ¿Cuánto? 5 minutes. How much time do I have left? ¿Alguien me lo dice? Will somebody tell me how long I have? Que siga. You want me to continue, carry on? Bueno, Well, 3 competencias tienen que ver con el amor, 3 competencias tienen que ver con el autoconocimiento. La forma más rudimentaria, más corporal del autoconocimiento es saber lo que nos pasa en este momento, is knowing what's happening to us at this time, aquí y ahora. here and now. El saber vivir el presente, Knowing how to live the saber lo que nos pasa, seguir lo que sentimos, sentir nuestro cuerpo, sentir lo emocional, conocer los pensamientos que pasan por nuestra mente, todo eso es all of that, el aquí y ahora. the here and now. Luego hay el autoconocimiento, la comprensión de nosotros mismos, la comprensión de cómo encajan las partes de nosotros mismos, cómo encaja lo que nos pasó en la infancia con la forma en la que somos ahora, cómo todas las relaciones que tenemos son de un mismo estilo, con un cierto tipo de persona, como las autoridades, o como las personas a quienes amamos como pareja, cómo nos relacionamos, hay patrones de conducta. Y estos patrones conforman una personalidad. El conocimiento de nuestra personalidad es como el conocimiento de nuestra enfermedad, la forma como fuimos programados, que no es realmente la forma como somos o podríamos ser. Y el conocimiento, el autoconocimiento, distancia de lo que uno ve que pasa en nosotros. Si basta con ver un pensamiento irracional en nosotros mismos, como para que si estamos de buen humor podemos reírnos un poco de nosotros mismos. Quien se ríe a fondo de sí mismo ya cambia. Quien se ríe de su neurosis ya no necesita mucha psicoterapia. El darse cuenta es algo muy profundo, pues es cosa fundamental para el cambio. Y tercera parte del autoconocimiento es eso que podemos describir como conocerse uno mismo en el fondo. ¿Quién soy más allá de los roles que represento, de las cosas que hago? ¿Quién soy? ¿Qué es lo verdadero dentro de mí que se sostiene en sí mismo? A eso se lo puede llamar sabiduría. Es la pregunta más profunda que hacen todas las tradiciones espirituales. Cuando el oráculo decía conócete a ti mismo, no creo que quería decir conoce tu personalidad. Conoce quién eres, cuál es la naturaleza profunda de tu mente. Y quienes hacen ese viaje a ese conocimiento profundo se encuentran con lo divino, llámenlo de una manera o de otra. Lo que llamaba Dios, lo que los yogis antiguos llamaban Dios, era la misma profundidad de la mente.
lo que se llama el Tao en la China, lo que se llama el Dharma en la India, Dharma in India. no son sino simbolismos alternativos de la dimensión misteriosa de la existencia a la que llega la sabiduría. Y para llegar a la sabiduría se necesita otra competencia que no está en los libros del mundo, no está en los valores mundanos. Se necesita el desapego. Nadie busca el desapego. Si uno habla de desapego en un ambiente de psicología, le dicen, bueno, ¿y qué se hace con los deseos? Se valorizan los deseos, pero el no tener deseos, el trascender los deseos, es una idea un poco rara. Solo se desarrolla el desapego en la gente que se acerca a la muerte o que sufre grandes pérdidas o los que tienen una educación espiritual. Especialmente se logra el desapego a través de la práctica del no hacer. Estamos entrenados para hacer esto, para hacer aquello otro, pero no sabemos no hacer nada. Para no hacer nada es como volverse nada a uno mismo, donde uno no hace nada, ni siquiera piensa. Y a través de ese no pensamiento hay como un agujero en el presente que va hacia lo eterno, hacia lo trascendente. La sabiduría es con el conocimiento de lo trascendente, pero una mente que no está quieta, que no tiene la capacidad de no hacer, no lo logra. Así que ese es un gran recurso espiritual del cual saben poco los valores mundanos y que creo que debía saber la educación. Está en toda forma de chamanismo, en las duras pruebas que tienen que pasar los que quieren ser iniciados a los misterios de la vida interior. Y bueno, si desarrollamos todo lo que somos, ya no estamos en la oscuridad, no le pertenecemos al sistema en el que nacimos. Podemos ser libres de promover el cambio a un mundo mejor. Pues sí, sí. Muchas gracias. Estimulante el diálogo con don Claudio Naranjo. Nos acompaña Jaime Garza Cabañas, de Alianza Educativa, un grupo de empresas que ha constituido un proyecto de apoyo a ahorita 93 escuelas en comunidades con muchísimas necesidades y con el apoyo para infraestructura, pero sobre todo para la vinculación social. Sí. Entonces agradecemos a Alianza Educativa por el apoyo que da a la educación y gracias, Jaime lleva el mensaje y muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Gracias.